A los 28 le dije a una mujer qué linda estás y me sonrió por cortesía. A los 35, repetí esa frase con otra y obtuve la misma reacción. Pero fue recién a los 52 que entendí algo: las mujeres no reaccionan a las palabras bonitas, sino a las que nacen desde tu verdad. No importa si tienes cabello blanco o arrugas en la frente. Lo que realmente enciende a una mujer y la deja pensando en ti cuando ya no estás, es sentir que tus palabras no buscan agradar, sino revelar. Este video no es para hombres que buscan impresionar. Es para aquellos que, como tú y como yo, han vivido, han perdido, han amado, han guardado silencio y hoy quieren volver a hablar, pero desde otro lugar. Te voy a compartir 7 frases que no suenan como cumplidos, pero despiertan deseo real en una mujer madura. Y no necesitas gritar ni rogar. Solo necesitas saber decirlas con intención. Si alguna vez sentiste que tus palabras ya no llegan como antes, este video es para ti. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál fue la última vez que hablaste con el corazón y ella no lo notó. Y si te sientes identificado, escribe simplemente: ya no me creen cuando hablo. Tenía 61 años cuando conocí a Marta en un café de Medellín. Nos habíamos cruzado antes en una librería, intercambiamos un par de palabras sobre libros de Benedetti y, semanas después, ella aceptó tomarse un café conmigo. Yo, con todos mis años a cuestas, mis canas bien visibles y esa torpeza que solo el tiempo suaviza, me preparé como si fuera la primera cita de mi vida. Cuando llegó, con su cabello recogido y una mirada serena, solté lo primero que creí que debía decir: te ves hermosa. Ella sonrió con gentileza, agradeció y seguimos conversando. Pero esa frase no hizo nada. Fue como tirar una piedra al agua y no ver ni una sola onda. Esa noche, al volver a casa, me quedé pensando: ¿por qué esa frase no generó nada? No era mentira, de verdad la encontraba hermosa. Pero entonces recordé algo que ella me había dicho en la librería: la belleza se nota sola. Lo que me interesa es lo que los ojos no siempre saben decir. Ahí entendí: un halago no siempre es un cumplido. A veces es un refugio. Y otras, un fracaso. Con el paso de los años, muchos hombres como tú y como yo, aprendimos a sobrevivir con frases seguras. Estás linda, qué bien te ves hoy, esa sonrisa alegra el día. Frases heredadas. Frases que alguna vez funcionaron. Pero con el tiempo, dejan de tener peso. No porque perdieron valor, sino porque dejaron de ser reales. Una mujer que ha vivido, ha amado, ha sufrido y ha reconstruido su mundo pieza por pieza, no se conmueve con lo evidente. Lo que busca, aunque no lo diga, es ser reconocida en lo invisible. Y eso no se logra con palabras repetidas, sino con atención sincera. Piénsalo así: ¿cuántas veces en tu vida dijiste un halago esperando que sea suficiente para gustarle a alguien? ¿Cuántas veces creíste que era el tono, el gesto, la sonrisa, cuando en realidad lo que faltaba era presencia? Porque las mujeres maduras no buscan ser admiradas, buscan ser vistas. Vistas de verdad. Vistas como un todo, no como un rostro bonito o una silueta que encaja en un molde. Hay una historia estoica que siempre recuerdo. Un discípulo le preguntó a su maestro cómo podía ganarse el respeto de una mujer sabia. El maestro respondió: observa su alma antes que su cuerpo. Y luego habla poco, pero con verdad. Esa es la clave. Hoy más que nunca, menos es más, si viene del lugar correcto. La próxima vez que estés frente a una mujer que te atrae, detente. No busques algo para decir rápido. Respira. Mírala con calma. No para analizarla,
sino para recibirla. Y cuando hables, que tus palabras no sean un disfraz, sino una extensión de lo que te está pasando por dentro. En vez de decirle estás linda, dile lo que esa presencia suya cambia en ti. Porque esa es la diferencia entre halagar y reconocer. El halago busca efecto. El reconocimiento deja huella. Yo no volví a decirle a Marta que era hermosa. En una caminata por el jardín botánico, mientras ella hablaba de sus nietos, le dije, no sé cómo lo haces, pero cuando tú hablas, el mundo baja el volumen. No hubo sonrisa inmediata. Pero me miró con algo distinto en los ojos. Y esa noche, fue ella quien me escribió primero. Porque no le hablé a su vanidad. Le hablé a su esencia. Así comienza el verdadero cambio, cuando dejas de buscar impacto y comienzas a dejar impresiones. Cuando ya no necesitas sonar bonito, porque ya tienes algo que vale la pena decir. Y ese algo nace del hombre que ha vivido lo suficiente como para dejar de fingir. Y ahora, si esto te resonó, si en algún momento sentiste que tus palabras ya no tocan como antes, quédate. Porque lo que sigue no son frases para enamorar, sino formas de hablar que despiertan. Y no cualquier deseo, sino deseo real, maduro, profundo. El tipo de deseo que no se olvida. Tenía 58 años cuando conocí a Elena en una reunión de amigos. No era la más extrovertida del lugar, ni la que más llamaba la atención al entrar. Pero había algo en su forma de escuchar, en cómo fruncía el ceño cuando alguien decía algo que no le convencía, que me llamó la atención. Hablamos poco ese día. Pero bastó con escucharla decir, prefiero las pausas largas a las respuestas rápidas, para que en mí se activara algo que ni yo mismo sabía que estaba dormido. Esa noche, mientras volvía en taxi, no dejaba de pensar, no me gustó por lo que dijo, sino por lo que me hizo sentir cuando lo dijo. Y aquí está la clave. Después de los 50, lo que realmente conecta no es lo que una mujer es, sino lo que te provoca. Porque ella ya sabe lo que es. Ya ha sido halagada, ignorada, amada, traicionada, deseada y hasta utilizada. Lo que no ha sido, quizás, es sentida profundamente por alguien que no tenga miedo a confesarlo. Porque confesar no es rogar. Es mostrar. Y cuando un hombre muestra lo que le pasa por dentro, sin dramatismo, sin exagerar, pero con verdad, lo que provoca es una conexión que no necesita explicación. Piénsalo así, tú puedes decirle a una mujer me encanta tu voz, y ella lo tomará como un cumplido más. Pero si le dices, en medio de una conversación sencilla, hay algo en tu forma de contar las cosas que me atrapa. Como si, al oírte, el mundo tuviera más sentido. Entonces estás haciendo algo completamente diferente. Estás diciendo que ella transforma tu experiencia del momento. Que sin necesidad de adornos ni gestos teatrales, hay una parte de ti que cambia cuando ella está cerca. Eso, querido amigo, es resonancia emocional. Y esa resonancia no se crea con frases perfectas, sino con una presencia honesta. Es el resultado de observar de verdad. De escuchar sin querer responder. De mirar sin intención de conquistar. Porque cuando ella siente que tú no estás hablando para obtener algo, sino para compartir lo que realmente te mueve, ahí se activa algo que ni ella misma sabía que necesitaba. Y no se trata de ser poético ni complicado. Se trata de notar lo sutil. De ver más allá del maquillaje, del vestido, del cabello. De prestar atención a lo que pasa cuando ella entra a una habitación. A cómo te cambia el ritmo interno. A cómo, de repente, respiras más lento. O más profundo. O más claro. Eso es lo que vale la pena decir. Y eso es lo que ella va a recordar.
Una mujer madura no necesita que le digas que es única. Ella quiere sentir que, contigo, puede ser auténtica. Que puede hablar sin adornos, pensar sin filtros y aún así ser vista, no juzgada, no corregida, sino recibida. Cuando logras eso, ya no estás compitiendo con otros hombres. Porque ningún otro va a poder ofrecerle esa experiencia emocional que tú sí sabes nombrar. Recuerdo una vez, en un almuerzo con Elena, ella me contó algo cotidiano, una discusión con su hija sobre cómo colgar las toallas. Yo no le respondí con consejos, ni con juicios. Solo le dije, tienes una forma de contarlo más simple como si fuera una escena de película. Es imposible no quedarse escuchando. Ella no dijo nada. Solo me miró. Y en ese silencio supe que le había llegado. No porque fuera original, sino porque era verdad. Y porque esa frase no hablaba de ella, hablaba de mí cuando ella está presente. Eso, amigo mío, vale más que 1000 cumplidos vacíos. Porque al final, el deseo verdadero no nace cuando ella sabe que es deseada, sino cuando siente que, contigo, su presencia tiene efecto. Que no es solo bella o inteligente o interesante, sino que provoca algo único en ti. Algo que tú no finges, no fabricas, solo compartes. Y esa sensación, esa confesión emocional serena, no se olvida. Porque no es sobre ella. Es sobre ustedes. Sobre ese espacio invisible donde dos presencias se tocan sin necesidad de tocarse. Si hasta aquí te sientes reflejado, quédate. Lo que viene no solo refuerza esta forma de mirar, sino que lleva esta manera de hablar con intención a un nivel aún más poderoso, el deseo que no ruega, no empuja, pero transforma. Tenía 65 años cuando aprendí que el deseo no se grita. Se respira. No se impone. Se sostiene. Fue durante una caminata por el malecón de Miraflores, en Lima. Iba al lado de Clara, una mujer de mi edad, con la que compartía lecturas, silencios y una complicidad serena. El sol bajaba, la brisa nos rodeaba, y de pronto, sin pensarlo demasiado, le dije, no sé si lo notas, pero cuando estás cerca, todo en mí se pone más atento. Como si mi cuerpo recordara que aún hay cosas que valen la pena. No era una declaración de amor. No era una invitación. No esperaba respuesta. Solo era verdad. Una verdad dicha sin urgencia, sin ansiedad, sin miedo. Y por eso, tuvo impacto. Con los años, muchos hombres caemos en la trampa de confundir atracción con necesidad. Y peor aún, creemos que, si no lo decimos con fuerza, no se nota. Pero déjame decirte algo que aprendí demasiado tarde, una mujer madura no se rinde ante un hombre que suplica deseo. Se entrega ante un hombre que lo transmite sin pedir nada a cambio. El deseo que no la presiona, que no la busca para completarse, sino que se expresa como una elección, ese deseo es el que ella recuerda. Cuando tú le dices a una mujer, me vuelves loco, lo que escucha no es tu deseo, sino tu descontrol. Lo que recibe no es admiración, sino ansiedad. En cambio, si le dices, cuando estás, mi mundo no cambia. Pero yo sí. Me siento más presente, más vivo. Estás diciendo algo mucho más profundo, que su presencia despierta algo en ti que no habías sentido hace tiempo, pero que no la necesitas para vivirlo. Ese tipo de lenguaje no nace del vacío. Nace de un hombre que ya no corre detrás de nada, porque ya se encontró consigo mismo. Recuerdo una conversación con mi amigo Joaquín, divorciado desde hacía 10 años. Me contaba que en sus primeras citas tras la separación sentía la necesidad de mostrar todo, su sentido del humor, su estabilidad económica, sus planes futuros.
Sentía que si no la impresionaba rápido, se me escapaba, me dijo. Y claro, todas se escapaban. No porque no fuera interesante, sino porque hablaba desde la carencia, no desde su centro. Con el tiempo, entendió. Hoy, a sus 62, cuando se sienta frente a una mujer, ya no busca impresionar. Solo observa, escucha, y cuando habla, lo hace desde la serenidad de quien ya no está a prueba. Y ese cambio lo ha hecho magnético. No por lo que dice, sino por cómo lo dice. Y sobre todo, desde donde lo dice. Porque ese es el verdadero punto, el lugar desde el cual nace tu deseo. Si viene del miedo a la soledad, se nota. Si viene del impulso por ser aceptado, se nota. Si viene del vacío que otros dejaron, también se nota. Pero si viene de la abundancia de alguien que ha vivido, que ha perdido, que ha reconstruido su deseo no como urgencia sino como presencia, entonces ella lo siente, aunque no lo diga. Una mujer madura sabe distinguir entre el hombre que la desea por necesidad y el que la desea por elección. Y cuando tú hablas desde ese segundo lugar, no estás rogando. Estás compartiendo. Estás revelando una parte de ti, pero sin perder el equilibrio. Estás diciendo, esto es lo que siento. No porque me falte algo, sino porque estoy aquí, completo, y te elijo a ti para compartir este instante. Ese tipo de frase, dicha con voz baja, mirada firme y silencio posterior, tiene un poder que ninguna palabra urgente puede igualar. Porque no seduce desde la lógica, sino desde el alma. Y aquí va la clave, el deseo maduro no busca reacción inmediata. Deja eco. Puede que ella no responda al momento. Puede que solo sonría o cambie de tema. Pero en su interior, algo queda. Y cuando ella está sola, en casa o caminando por la calle, esa frase vuelve. Vuelve porque no fue dicha para convencerla, sino para mostrarle que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la deseó sin querer atraparla. Así que recuerda esto, no digas lo que esperas que ella responda. Di lo que te nace y luego cállate. Mira. Respira. Deja que el silencio haga su parte. Porque si el deseo nace del dominio propio y no de la urgencia, entonces no solo atraes, dejas marca. Y si eso te resonó, espera lo que viene. Porque en el siguiente punto vamos a tocar uno de los errores más comunes que cometemos los hombres cuando admiramos a una mujer con mente aguda, ponernos por debajo sin notarlo y perder todo lo que habíamos logrado construir. Recuerdo claramente la primera vez que me sentí intimidado por la mente de una mujer. Se llamaba Verónica, abogada penalista, aguda, rápida, con una ironía que podía dejarte sin palabras. Tenía 54 años y una mirada que no buscaba aprobación, sino autenticidad. Durante una cena, me sorprendí a mí mismo diciéndole, contigo siempre aprendo algo. Ella me sonrió, agradeció, pero desde esa noche, noté que algo había cambiado. Ya no me buscaba. Ya no me miraba igual. Tardé semanas en entender por qué, sin darme cuenta, me había puesto por debajo. Y es que muchos hombres, especialmente después de los 50, caemos en una trampa peligrosa, creer que para halagar la inteligencia de una mujer debemos disminuir la nuestra. Admiramos tanto su lucidez, su cultura o su capacidad de análisis, que comenzamos a comportarnos como discípulos en vez de compañeros. Nos volvemos sumisos, excesivamente correctos, aplaudimos cada frase suya como si fuera una cátedra, y al hacerlo, perdemos algo esencial, la atención. Porque el deseo no vive en la admiración pasiva. Vive en la polaridad. Ella puede ser brillante, aguda, incluso desafiante. Pero si tú desapareces frente a esa luz,
no la seduces. La apagas. Y lo peor es que ni siquiera se da cuenta conscientemente. Solo siente que falta algo. Y ese algo es tu presencia. Muchos hombres me dicen, es que ella es más culta que yo, o ella sabe hablar mejor, o me deja sin argumentos. Y yo les digo, no importa. No estás aquí para ganar debates. Estás para aportar tu mirada, tu humor, tu perspectiva, tu historia. Una mujer no busca a un espejo que la refleje, sino a alguien que la desafíe con respeto. Que la estimule, que la rete. Que no tema pensar diferente. Que no se achique. Hace unos años, leí un texto de Epicteto que me marcó: no calles frente a la autoridad. Habla con mesura, pero desde tu dignidad. Y eso aplica aquí también. Tu dignidad no está en saberlo todo, sino en atreverte a pensar por ti mismo frente a alguien brillante. En mostrarte completo, sin necesidad de ceder tu lugar por agradar. Imagina que estás en una conversación con una mujer como Verónica. Ella expone una idea brillante sobre la política actual, o la condición humana, o el arte. Tú puedes asentir y decir, qué sabia eres, y con eso, convertirte en uno más. O puedes mirarla, sonreír apenas, y responder, tu forma de ver las cosas me obliga a revisar las mías. Eso me gusta. ¿Notas la diferencia? No la estás adulando. La estás invitando al juego. Le estás diciendo que, aunque la valoras, tú también estás aquí. Pensando. Sintiéndola. Enviando una señal silenciosa: no vengo a aplaudirte, vengo a resonar contigo. Una mujer inteligente no quiere que te calles para admirarla. Quiere que le respondas. Que le devuelvas ideas. Que la sorprendas. No con datos, sino con intuiciones, con ángulos inesperados, con historias de vida. Porque eso, más que tu currículum, es lo que la hará sentir estimulada. El error está en creer que respeto es rendición. Y no, amigo mío. El respeto que enciende no es el que se inclina. Es el que se sostiene de pie, firme, sin alzar la voz. El que puede decir, no pienso igual, pero me gusta escucharte. El que ríe cuando ella lo provoca, pero también la provoca de vuelta con una frase que la saque de su zona de control. Volviendo a Verónica, un mes después de esa cena silenciosa, tuvimos otra conversación. Ella decía que todos los hombres se intimidan con mujeres como ella. Yo solo respondí, tal vez no es que te intimiden. Tal vez es que no saben cómo jugar contigo sin pedir permiso. Ella me miró por unos segundos. Se rió. Me tocó el brazo. Y desde ese día, nuestra dinámica cambió. Porque entendió que yo no estaba allí para competir, ni para obedecer. Sino para habitar mi lugar con serenidad. Para hablar desde el centro. Para admirarla, sí, pero sin desaparecer. Y ese es el elogio más poderoso que puedes hacerle a una mujer inteligente: no decirle que es brillante, sino mostrarle que tú también puedes brillar sin apagarla. Que puedes pensar con ella, sin temor a su juicio. Que puedes recibir su mente, sin rendir la tuya. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una mujer con ideas fuertes, no aplaudas por reflejo. Escucha. Piensa. Respira. Y luego, habla como quien tiene algo propio que decir. No para ganar. Para conectar desde el mismo nivel. Y si hasta aquí te sentiste identificado, quédate. Porque lo que viene puede parecer aún más desafiante. ¿Qué hacer cuando la mujer frente a ti no muestra emoción alguna, parece fría, distante, como si nada la tocara? La respuesta no está en empujar, sino en algo mucho más sutil: desarmarla sin que lo note.
te contaré algo que nunca olvidé. Fue una tarde gris en Ciudad de México, en un café pequeño de la colonia Roma. Frente a mí estaba Lucía, una mujer de 56 años, mirada firme, postura impecable y una expresión que no dejaba filtrar emoción alguna. Parecía estar ahí por cortesía, no por deseo. Todo en ella gritaba: no te acerques más. Pero no era arrogancia. Era protección. Yo, con mis 63, ya había vivido lo suficiente para reconocer ese tipo de escudo. No me asustó. Solo me hizo observar con más cuidado. Mientras hablábamos de literatura, su pasión, me limité a escuchar, a asentir, a dejar que su voz llenara el espacio sin querer interrumpirla con frases inteligentes ni cumplidos vacíos. En algún momento, sin buscarlo, le dije algo que salió desde el centro: no sé por qué, pero hay algo en ti que me da paz, incluso cuando intentas parecer distante. Se quedó en silencio. Su cuerpo no se movió. Su expresión no cambió. Pero sus ojos, sí, sus ojos, mostraron una grieta. Una microexpresión. Como si por dentro algo se hubiese aflojado por un instante. Y ahí lo comprendí de una vez por todas: una mujer fría no está vacía. Está a prueba. No está distante. Está protegiendo lo que otros dejaron en ruinas. Su actitud no es desprecio, es defensa. Y lo que necesita no es que la convenzas. Es que la reconozcas sin empujarla. Muchos hombres, ante una mujer así, reaccionan desde la inseguridad. Se van, creyendo que no tienen oportunidad. O insisten torpemente, buscando una reacción rápida. Y en ambos casos, pierden. Porque lo que ella necesita no es presión, es precisión. No es insistencia, es contención. Una mujer que se muestra fría probablemente ha escuchado promesas que no se cumplieron. Halagos que no significaban nada. Caricias que escondían interés. Palabras dulces que resultaron veneno. Así que no la vas a conquistar con más de lo mismo. Vas a entrar, si acaso, por una puerta pequeña, invisible, que no se abre con fuerza sino con algo más raro: presencia sin urgencia. Y aquí quiero decirte algo importante: si vas a acercarte a una mujer así, no lo hagas esperando resultados inmediatos. No busques que sonría. Ni siquiera que reaccione. Habla desde tu eje. No para obtener algo. Solo para ofrecer tu percepción. Tu verdad. Y luego, suéltala. Porque si lo haces desde la necesidad, se nota. Pero si lo haces desde el centro, queda sembrado en su mente como una imagen que no puede borrar. Una frase sincera dicha en el momento justo tiene más poder que 1000 intentos mal calculados. No porque la conquiste al instante, sino porque la reconoce sin desnudarla. La nombra sin exponerla. Te doy un ejemplo: un conocido mío, Andrés, viudo desde hace 5 años, conoció a una mujer reservada en un club de lectura en Bogotá. Ella rara vez hablaba, y cuando lo hacía, era con respuestas breves y mirada baja. La mayoría de los hombres la evitaban. Andrés no. Se sentó a su lado varias veces. Escuchó. Comentó sin buscar impacto. Hasta que un día, en medio de un silencio, le dijo: me gusta cómo eliges cuándo hablar. Es como si supieras que no todo merece respuesta. Ella no contestó. Pero a los pocos días, fue ella quien le escribió por primera vez. Porque lo entendió, él no intentó traspasar la coraza. Solo se sentó frente a ella con la suya bien puesta. No para defenderse, sino para no invadir. Esa es la clave con una mujer que se muestra fría: no derretirla. Sostenerte.
no empujar. Acompañar. Y sobre todo, no tomarte su frialdad como un rechazo personal, sino como un lenguaje distinto. Uno que solo se decodifica con madurez emocional. Y si lo logras, si puedes quedarte ahí, sin desaparecer ni insistir, solo habitando tu silencio, tus pausas, tu mirada limpia, entonces puede pasar algo sutil, ella empieza a bajar el tono. A respirar más profundo. A dejar caer, sin darse cuenta, partes de esa armadura. Y cuando eso sucede, ya no estás frente a una mujer difícil. Estás frente a una mujer que eligió mostrarse contigo como no lo hace con nadie. No porque dijiste lo correcto, sino porque supiste estar sin pedir nada. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una mujer que parece distante, no la veas como un muro. Mírala como una puerta sellada por el tiempo. Y en vez de forzar la cerradura, siembra tu verdad. Luego espera. Y si tiene que abrirse, lo hará. Pero no porque tú la empujaste, sino porque tú no huiste. Y si este mensaje te tocó, si alguna vez te encontraste frente a una mujer así y no supiste qué hacer, no te preocupes. Lo que sigue te enseñará que incluso cuando no decimos nada, nuestra energía puede decirlo todo. Porque el deseo más poderoso no se expresa con palabras, se insinúa sin tocarlas. Hay momentos en los que no hace falta decir nada. Lo sabes tú. Lo sé yo. Lo saben ellas. Momentos en los que una mirada bien sostenida, una pausa en la conversación, una respiración un poco más lenta, lo dicen todo sin una sola palabra. Y, sin embargo, la mayoría de los hombres rompe ese instante. Por miedo. Por ansiedad. Por no saber sostener la tensión. Déjame contarte algo que viví en Cartagena, durante un encuentro casual con una mujer llamada Teresa. Caminábamos por la muralla al atardecer, hablando de nada importante. El mar, el calor, el aroma a sal mezclado con su perfume discreto. Todo tenía una carga especial. Ella hablaba y yo la escuchaba, pero en algún punto dejé de escuchar sus palabras y comencé a sentir su energía. No dije nada. No sonreí demasiado. Solo la miré. Un poco más de lo habitual. No con hambre, sino con fuego sereno. Ella bajó la mirada. Silencio. Seguimos caminando. Esa noche, al despedirnos, no hubo beso ni abrazo. Solo un descansa y un cruce de ojos que ardía. Al día siguiente, ella me escribió, no dijiste nada, pero lo dijiste todo. Y ahí entendí, el deseo más profundo no necesita ser declarado. Solo sostenido. Una mujer madura no necesita un hombre que le diga lo que haría con ella. Lo ha escuchado 1000 veces, de 1000 formas. Lo que no ha vivido tantas veces es la experiencia de alguien que no se apura, que no cae en la broma fácil ni en el doble sentido torpe. Que simplemente se queda allí, presente, y deja que el aire entre ambos se llene de una tensión suave, pero intensa. Eso, querido amigo, es dominio. Y el dominio no es controlarla a ella. Es controlarte a ti. Es saber quedarte en el borde sin lanzarte. Es estar tan cómodo con el silencio, que ella no lo siente como vacío, sino como un espacio lleno de posibilidad. Muchos hombres creen que, si no avanzan, pierden la oportunidad. Pero los que han vivido lo suficiente saben que avanzar demasiado pronto arruina lo que apenas estaba empezando a florecer. La tensión bien llevada es como un vino que respira, se vuelve más complejo, más profundo, más embriagante. Hay una escena que nunca olvido. Estábamos en una cena con otra pareja. Teresa estaba sentada a mi lado. En un momento,
mientras hablaban de cine, ella se inclinó hacia mí y dijo algo al oído. No importaba lo que dijo. Lo importante fue la cercanía, el calor de su voz, la pausa entre una palabra y otra. Yo no respondí de inmediato. Solo la miré, sonreí levemente y mantuve el contacto visual por un par de segundos más de lo correcto. Luego seguí comiendo como si nada. Ella, sin decirlo, se encendió. No porque hice algo especial, sino porque no rompí el momento. No lo apuré. No lo empañé con comentarios innecesarios. Y es que hay algo que toda mujer madura agradece, aunque no lo exprese, la elegancia del autocontrol. La capacidad de un hombre para quedarse justo donde la tensión es más deliciosa, sin estropearla por ansiedad. Ese punto exacto donde todo podría pasar, pero no pasa todavía. Y esa espera, esa frontera, es donde nace el deseo más fuerte. No se trata de fingir indiferencia. Se trata de estar tan presente, tan conectado con tu energía masculina, que no necesitas validación inmediata. Tus gestos, tu pausa, tu mirada, ya comunican lo suficiente. Y si ella tiene sensibilidad, y la mayoría la tiene, aunque no lo parezca, va a sentirlo. Va a recordarlo. Incluso si no pasa nada físico, quedará tocada. Lo interesante es que este tipo de comunicación no verbal no se entrena leyendo libros ni viendo videos. Se cultiva viviendo. Escuchándote a ti mismo. Siendo consciente de tu respiración, de tus intenciones, de tu pulso. Solo así puedes generar esa sensación de presencia plena que, en el fondo, es lo que toda mujer busca, un hombre que esté ahí, completo, sin ansiedad, sin prisa, sin necesidad. Así que la próxima vez que sientas ese momento cargado, no lo rompas con una frase torpe ni con un movimiento apresurado. Quédate. Respira. Mira. Calla. Y si decides hablar, que sean pocas palabras, medidas, con peso. Porque en esa frontera invisible entre el silencio y el gesto se juega la seducción más profunda. Y si has llegado hasta aquí, ya lo intuyes, no se trata de decir más, sino de sentir mejor. Quédate conmigo, porque ahora llegamos al punto final. El elogio más poderoso que puede salir de tu boca no habla de ella. Habla de ti cuando decides elegirla, no porque la necesitas, sino porque sabes que podrías estar en cualquier lugar, y sin embargo, elegiste estar ahí. La mayoría de los hombres cree que para enamorar a una mujer hay que hacerla sentir deseada. Pero un hombre que ha vivido, que ha amado, caído, perdido, y vuelto a levantarse, sabe que el deseo solo alcanza para un momento. La elección consciente deja huella para siempre. Porque el elogio más poderoso no es te deseo, sino te elijo desde mi abundancia, no desde mi carencia. Déjame contarte una historia. Conocí a Isabel en una conferencia de filosofía en Bogotá. Yo tenía 59, ella 56. Hablaba con seguridad, sin arrogancia. Cada idea suya tenía peso. Me atrajo, sí, pero no solo físicamente. Me atrajo su compostura, su ritmo, la forma en que se tomaba el tiempo para responder. Durante el descanso, nos sentamos a tomar café. Yo podría haber dicho lo típico, qué interesante eres o qué inteligente. Pero no dije nada de eso. La miré con tranquilidad y dije: podría estar en cualquier mesa, con cualquier otra mujer, pero contigo siento que el tiempo no se desperdicia. No se rió. No se sonrojó. Solo me sostuvo la mirada y bajó la taza lentamente. Esa frase, lo supe, no la había escuchado antes. No porque sonara mágica, sino porque decía algo que ningún otro se había atrevido a confesar sin suplicar.
Y es que cuando tú, como hombre maduro, pronuncias una frase así, no estás rogando. Estás declarando una decisión. Estás diciendo, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque yo, con todo lo vivido, te elegí. Y eso, para una mujer que ya fue deseada 1000 veces, tiene un peso emocional incalculable. Porque a los 50, 60 o más, una mujer ya ha sido mirada con deseo muchas veces. Ha sentido la urgencia de otros, el hambre de quienes solo buscaban llenar sus vacíos. Pero lo que muy pocas veces ha sentido es la serenidad de un hombre completo, que la desea, pero no la necesita. Que la mira, pero no se pierde en ella. Que la elige sin entregarse sin filtro. ¿Ves la diferencia? Un joven dice, no puedo dejar de pensarte. Tú, como hombre que se conoce, dices, puedo pensar en muchas cosas, pero contigo, el pensamiento se vuelve quietud. Uno suplica compañía. El otro ofrece presencia. Y eso, amigo mío, solo se logra cuando el deseo ya no te gobierna. Cuando no necesitas conquistar para sentirte válido. Cuando no usas palabras para obtener, sino para mostrar. Mostrar desde donde hablas. ¿Desde qué centro? ¿Desde qué claridad? Hay una verdad que puede doler, pero también liberar. Si hablas desde la necesidad, ella se va. Si hablas desde el dominio, ella se queda. Porque las mujeres, especialmente las maduras, no buscan ser completadas. Buscan ser reconocidas por alguien que ya no mendiga aprobación. Por alguien que, pudiendo estar en cualquier lugar, decide quedarse. Y no se trata de manipular. Se trata de reconocer tu valor. De saber que no tienes que probar nada. Que ya pasaste por demasiado para fingir otra vez. Y que si estás ahí, si la eliges, es porque viste algo que vale la pena. No porque estés solo, sino porque estás listo para compartir lo mejor de ti, sin perderte en el intento. Ese tipo de frase, dicha sin flores, sin adornos, sin expectativas, tiene un efecto sutil pero profundo. Ella puede no saber cómo reaccionar. Puede dudar, incluso. Pero algo en su interior se activa. Porque no la estás halagando como objeto. La estás validando como elección. Como una decisión tomada con calma. Con criterio. Con madurez. Y créeme, eso no se olvida. Esa frase no se evapora. Queda. No porque le diga que es única, sino porque le demuestra que tú eres diferente. Y ese contraste es el que cambia la forma en que ella te mira. Así que, cuando llegue el momento, no le digas te necesito. Dile, puedo estar con muchas, pero contigo, todo se vuelve más claro. Y luego, quédate en silencio. Déjala sentirlo. Porque si lo dijiste desde tu centro, no hará falta más. El mensaje ya habrá llegado. Y ahora, respira. Porque acabamos de recorrer 7 formas de hablarle a una mujer que no buscan conquistar, sino despertar. No solo su deseo. También su respeto. Su curiosidad. Su entrega. Quédate para el cierre, porque lo que te voy a decir a continuación es lo que resume todo este viaje interior. Y puede marcar la diferencia entre ser uno más o el único que supo hablarle desde la verdad. Después de todo lo que has escuchado, quizás te des cuenta de algo que no te habían dicho con claridad. No necesitas decir mucho para tocar a una mujer. Solo necesitas aprender a hablar desde donde duele menos y se siente más, desde la calma, la madurez, el deseo que no ruega. Porque al final, no se trata de frases bonitas, sino de presencia. No de técnicas, sino de intención. No de conquistar, sino de elegir con dignidad.
Si has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo que empezó este video. Has recorrido un camino interno. Uno donde cada palabra que elijas a partir de ahora puede construir conexión real o seguir repitiendo lo que ya no funciona. Así que te invito a mirar hacia adentro y hablar solo cuando lo que sientas valga la pena ser dicho. Si alguna vez sentiste que tus palabras se las llevaba el viento o que ya no causaban nada en ella, escribe en los comentarios, ya no me creen cuando hablo. Dale like si alguna frase te resonó, comparte este video con ese amigo que aún cree que decir que linda estás es suficiente y suscríbete si quieres seguir aprendiendo a hablar como un hombre que ya no busca gustar, sino impactar.